Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, sí, sí. Ok, bueno, ¿cómo les va? Realmente es un enorme gusto poder estar compartiendo este momento, esta charla con ustedes. Es una charla que está siendo coorganizada por mis dos alma maters, la Universidad Católica, en la que pasé pues 5 años de mi vida, con mucho gusto, unos 5 años increíbles en mi carrera de Derecho, y la Universidad de George Washington, que es en la que he pasado pues el último año estudiando mi maestría en Derecho Ambiental. Quiero agradecer al doctor Ricky que está presente, a las autoridades de la facultad, el decano Javier Zavala, la abogada Elker, agradecer al decano, al dean Randall Abate, por también formar parte y colaborar en este evento, tanto como organizador como ponente. Es realmente un lujo que dentro de esta ponencia esté un decano de una universidad de Estados Unidos. Quiero que entremos en dimensión y encima una de las mejores universidades de la capital de Estados Unidos. Así que espero que le saquemos provecho a esta charla. Eh, Brevemente, antes de iniciar mi exposición, simplemente comentarles pues, que este último año he estado trabajando de la mano del decano Dean Abate en el ámbito académico, apoyando el programa de Derecho Ambiental de George Washington, de George Washington University, en varios eventos académicos. Tuvimos un evento con la doctora Teresa Núquez, que también forma parte de la universidad, y bueno, pues él me ha expresado su deseo de continuar colaborando académicamente con la Universidad Católica y que este sea pues un primer paso en una alianza académica entre estas dos importantes instituciones. Dicho esto, voy a proceder a compartir mis diapositivas. Si me permiten. Un segundo. ¿Las visualizan? Sí. Parece que el formato está un poco Sí, hermano, sí, hermano. desconfigurado, pero bueno, vamos a trabajar así, lo importante es que se entienda. Mi tema es el principio de indubio pro natura. Este tema surge precisamente como mi trabajo de investigación de la Universidad George Washington. Es un trabajo de investigación de 8.000 palabras que se presentó como requisito para graduarse de máster. No se requería exponerlo de forma oral, pero la verdad que, por decirlo de esta forma, me quedé con la pica, así que quería aprovechar este evento para hacerlo. Me gustaría iniciar esta presentación con esta frase del autor español José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, un filósofo, escritor, dijo en algún momento en una de sus obras que la claridad es la cortesía del filósofo. Y esta frase a mí me parece fundamental, y me parece fundamental no solo en la filosofía, sino que me parece fundamental en la academia, en la escritura y por supuesto en el derecho. Yo considero que y realmente es el deber ser, que tanto los legisladores, cuando redactan leyes, los jueces, cuando redactan sentencias, los académicos, los doctrinarios, cuando realizan obras jurídicas académicas, sean claros, porque el derecho tiene que ser poder ser comprendido por toda la sociedad, no solamente por un sector ilustrado o un sector ilustrado o preparado de aquella sociedad, sino toda la sociedad. Eso le da legitimidad a las normas jurídicas y al derecho como tal. Ahora, por supuesto, el derecho, como toda creación humana, tiene defectos, tiene límites, tiene errores, tiene fallos, y entre esos nos encontramos a dos límites del lenguaje jurídico, dos fenómenos en el lenguaje jurídico que seguramente ustedes los han estudiado en sus clases y que son pertinentes para esta exposición, que son los límites del lenguaje, ¿correcto? Entonces, dentro de los límites del lenguaje vamos a encontrar términos que sufren de ambigüedad, que se ven afectados por la ambigüedad,
o que se ven afectados por vaguedad. La ambigüedad, de una forma fácil, se da cuando hay términos que pueden tener varios significados. Aquí he puesto un ejemplo muy básico, solo para que tengamos una noción básica de cuándo se podría dar ambigüedad. Una disposición normativa que diga la tabla deberá tener un color rojo. Esto puede ser una tabla física de madera, puede ser una regulación de construcciones, ¿no? Pero también podría ser una regulación informática, porque la tabla podría referirse a una tabla de Excel, o una tabla de un programa informático. También eso respecto a la ambigüedad. Ahora, respecto a la vaguedad, también se puede dar en el lenguaje jurídico, y la vaguedad se da cuando hay términos cuyo alcance no está estrictamente determinado, ¿correcto? Entonces tenemos términos básicos en el derecho como buena fe, igualdad, equidad, orden público. Si ya nos vamos a materia ambiental, porque este es un seminario de materia ambiental, tenemos un término sobre el cual existió mucha litigación en Ecuador, en Estados Unidos y prácticamente en cualquier país en el que se realizan prácticas ambientales, que es el famoso término de estudio de impactos ambientales. Muchas veces no se sabe qué es lo que este estudio tiene que contener, la ley no lo dice, entonces estamos ante un término que resulta en vaguedad. ¿Cómo se enfrentan estos fenómenos jurídicos? ¿Cómo se abordan? ¿Qué debe hacer una corte en el momento en que se enfrenta a la vaguedad o a la ambigüedad? Bueno, evidentemente distintos sistemas jurídicos traen distintas soluciones. En Ecuador, la solución es normativa. Es decir, la solución está en la norma, en las leyes y en la Constitución. Y así encontramos el principio de indubio pro natura y el principio de favorabilidad ambiental. En Estados Unidos, y nombro a Estados Unidos porque mi trabajo de investigación es un trabajo de estudio comparativo, de derecho comparado, por lo tanto, mucha parte de mi trabajo analiza cómo Estados Unidos aborda estos fenómenos. En ese orden de ideas, Estados Unidos no lo hace a través de la norma, sino que lo hace a través de las cortes, de la jurisprudencia. Algo no sorprendente si tenemos en cuenta que Estados Unidos es un país de common law, en el cual el rol de los jueces es mucho mayor y es mucho más sustancioso que en un país de civil law, como lo es Ecuador, como lo es la mayoría de países de Latinoamérica. Y en Estados Unidos, el punto clave es Chevron. Chevron es la doctrina que nace a través de un caso del mismo nombre, es la doctrina que aborda la ambigüedad y la vaguedad en derecho ambiental. Vamos a explicar cada uno. Comencemos por Estados Unidos. La doctrina Chevron adopta su nombre del caso del mismo nombre, del caso Chevron de 1984. Del caso Chevron de 1984. Pero antes de explicarlo detalladamente, tenemos que saber y entrar en contexto y entender por qué el derecho administrativo es muy importante para el derecho ambiental en el país del norte. Miren, cuando estamos ante un conflicto de derecho ambiental, estamos prácticamente en un conflicto de derecho administrativo en Estados Unidos. Y esto se debe a que el rol de las agencias del gobierno, ejecutivo, como la famosa EPA, la Environmental Protection Agency, que ven el logo en la diapositiva, tiene un rol gigante en derecho ambiental. Ellos ejecutan las leyes, ellos interpretan las leyes, ellos sancionan a quienes consideran que han cometido infracciones ambientales, entre otras. De hecho, en Estados Unidos no es tan común que un conflicto de naturaleza de derecho ambiental se dé entre privados. Y aquí hay un contraste con el Ecuador. ¿Por qué? Aquí hay un contraste en el Ecuador. ¿Por qué? Porque en Ecuador la Constitución nos permite a todos los ciudadanos acudir a las cortes en nombre de la naturaleza, ¿correcto? Para defender los derechos de la naturaleza. Es una constitución extremadamente progresista en ese aspecto, una constitución flexible y que otorga herramientas a los ciudadanos para hacer valer sus derechos, y no solo sus derechos, sino los derechos de la naturaleza y todos sus elementos y todos sus componentes. Aquello no sucede en Estados Unidos. El acceso a la justicia por cuestiones ambientales es mucho más limitado. Por lo tanto, es generalmente la agencia del gobierno
la que demanda en las cortes, la que acude a las cortes, o es los ciudadanos en contra de las agencias del gobierno. Pero si ya se da un conflicto entre privados, incluso por temas de cuestiones ambientales, caen en otras ramas del derecho como tort law, que es básicamente derechos de daño, o nuisance law, que es también una especie también de derecho de daños, derecho de no disfrute de la propiedad. Entonces ya caemos en otra rama del derecho. Pero el derecho ambiental está guiado por el derecho administrativo, ergo hay una gran influencia de las agencias del gobierno. ¿Por qué les digo eso? ¿Por qué? Porque como siempre va a ser una agencia del gobierno, lo que las Cortes de Estados Unidos decidieron en Chevron es que cuando haya ambigüedad o vaguedad en derecho ambiental, cuando haya ambigüedad o vaguedad en derecho ambiental, la Corte se va a remitir a la interpretación de la agencia del Ejecutivo, a la interpretación de la agencia gubernamental, siempre y cuando ésta sea razonable. En otras palabras, las Cortes se remiten a lo que dice el Ejecutivo. Y esto no solo afecta al derecho ambiental, claro, no es único el derecho ambiental, también aplica al derecho administrativo, derecho regulatorio, etcétera. Todo en lo que hay agencias del gobierno, Chevron tiene ciertas críticas en Estados Unidos. Se dice que esto ha producido que haya una especie de cuarta rama del Estado y que esto ha permitido que las agencias del gobierno, a través de sus regulaciones y de sus interpretaciones, empiecen a reemplazar al legislador en materia ambiental. De hecho, en el momento en que estamos escuchando esta conferencia, la Corte está resolviendo un caso llamado Loper Wright, en el cual el problema jurídico es si se debe derogar Chevron. Entonces, es probable que mi artículo que analiza en gran parte Chevron quede obsoleto en un par de meses cuando la Corte resuelva ese caso. Eso respecto a Estados Unidos. Le llaman deference, que significa remitirse a la interpretación del legislativo. Ahora, respecto a Ecuador. La concepción de Ecuador para resolver la ambigüedad y la vaguedad en derecho administrativo es mucho más clara, es normativa, está en la ley, ustedes lo pueden encontrar en artículos de la Constitución y del Código Orgánico del Ambiente. El primer principio que utilizan las Cortes es el principio indubio pro natura. De acuerdo a este principio, cuando haya ambigüedad o vaguedad en la ley, se adoptará la interpretación más favorable para la protección de la naturaleza. Ejemplo. Si tenemos el término estudio de impactos ambientales y una parte defiende que ese estudio de impactos ambientales no debe contener consideraciones de emisiones de gases que contribuyen al cambio climático, y otra parte defiende que sí deben tener esas consideraciones, la Corte se va a encontrar con dos posibles interpretaciones. Va a haber ambigüedad o vaguedad en la ley. Entonces, ¿qué va a decidir la Corte? La Corte, por el principio indubio pro natura, va a decidir que en efecto sí deben haber consideraciones de greenhouse gases emissions, de los gases que contribuyen a la contaminación ambiental. Nos habíamos quedado en el principio indubio pro natura. Ante dudas de ambigüedades o de vaguedades, se debe proceder a adoptar la interpretación más favorable para la naturaleza. Eso respecto al principio indubio pro natura, ese es uno de los principios. Pero hay otro principio clave también, que no se trata tanto de ambigüedades o de vaguedades, pero se trata de dudas de aplicación de la norma, Y me refiero al principio de favorabilidad ambiental. De acuerdo a ese principio, cuando hay dos normas que podrían aplicar al mismo caso, se debe aplicar la norma más favorable a el medio ambiente. Les pongo un ejemplo. Supongamos que Ley 1 establece 10 años de sanción
10 años de pena privativa de libertad a una persona que ha cometido determinada infracción ambiental, 10 años. Pero la ley 2 establece que son 5 años para aquella persona. Ahora, la norma que protegería de mejor forma los intereses ambientales es la ley de 10 años. Esto puede traer ciertos, probablemente algunos de ustedes estén pensando que esto puede traer ciertos conflictos con otros principios del derecho, y vamos a mencionar aquello más adelante en esta exposición. Hay varias sentencias de la Corte Constitucional, en las cuales se han aplicado estos principios. Me gustaría hablar de la sentencia 22-18-IN2. En esta se han declarado ciertos artículos del Código Orgánico Administrativo como inconstitucionales en aplicación del principio de indubio pro natura y del principio de favorabilidad ambiental. Les recomiendo encarecidamente leer esta sentencia. Por cuestiones de tiempo y la interferencia que hubo, no vamos a poder analizarla de fondo, pero quiero que sepan que la Corte en efecto la Corte Constitucional aplica y utiliza estas herramientas de interpretación al momento de resolver casos ambientales. Incluso hay una sentencia en la cual la Corte, para resolver un caso, determina que el principio de favorabilidad ambiental prevalece sobre la irretroactividad de la norma, y de esa forma permitió que leyes ambientales que ya no estaban vigentes se apliquen porque presentaban y significaban una mayor protección al medio ambiente. Eso respecto al principio de indubio pro natura y favorabilidad ambiental. Son herramientas esenciales para la protección de la naturaleza, son herramientas que están alineadas con nuestro sistema ecuatoriano de protección de los derechos a la naturaleza, Y ahora, cuando yo estaba realizando este trabajo de investigación, se me vinieron a mí muchos cuestionamientos, los cuales no pude abordar por cuestión de tiempo, pero me gustaría dejarles la semilla de la duda a ustedes. Sería interesante, pues, yo no descarto tocarlos en alguna futura investigación. Si a alguno de ustedes, pues, se les siembra la duda, sería increíble. Primero, ¿cuáles son los límites del principio indubio pro natura? Es decir, ¿qué tanto puede estirar la norma, la Corte al momento de interpretar? Sí es cierto, hay que adoptar la interpretación más favorable a la naturaleza, pero ¿cuál es esa interpretación? ¿Qué tan extensa puede ser esa interpretación? ¿Debe ser en base a lo que digan las partes? ¿Debe ser el propio criterio de la Corte? ¿Qué parámetros hay para adoptar la interpretación más favorable? Eso no lo ha abarcado la Corte todavía. Segundo, el choque con otros principios. En el ejemplo que les puse, ¿no? Una ley establece una pena alta por delitos medioambientales, otra ley una pena mediana, y chocan esas leyes. Ahí hay un conflicto con el principio de indubio pro reo, o el principio de favorabilidad a favor del reo, ¿correcto? Y ahí hay un choque de principios entre el indubio pro natura y el indubio pro reo. ¿Cómo se resuelve ese choque entre principios? Y también podrían haber choques con otras disposiciones normativas, ¿no? Como por ejemplo lo que les comenté de la irretroactividad de la norma, La Corte ya ha resuelto que el principio indubio pro natura puede prevalecer sobre la retroactividad de la norma, y que normas ambientales pueden aplicarse retroactivamente por proteger de mejor manera la naturaleza. ¿Qué otras disposiciones o qué otros principios básicos del derecho pueden ser superados por estos novedosos principios del indubio pro natura y la favorabilidad ambiental? La Corte no lo ha dicho y queda en la mano de nosotros, los académicos, para investigar y dar propuestas sobre estos cuestionamientos. Les agradezco mucho por su atención. Okay, it's a pleasure to be here. I want to thank Fernando for his excellent organization of this exciting opportunity to jointly host this webinar.
with USCG Law School, and we look forward to continuing opportunities to partner together. This is unique in having had Fernando as an outstanding LLM student in our LLM program. This is the third event that we've had in the past academic year that addresses in some way environmental law in Ecuador. So we're very excited to offer that focus in our program. Look forward to continuing that, and look forward to benefiting from our relationship with Fernando as he goes into his career with the benefit of his LLM from GW Law. So my presentation, as you can see, the title is something that's very much a new development in environmental law, both in the US and around the world. This concept of climate washing builds off of a more familiar notion known as greenwashing that's been a phenomenon for about the past 3 decades. And I'm connecting that reality, this line of litigation that I'll describe to you, in a way that seeks to have the private sector entities that are engaged in this practice be accountable, and in particular, not just accountable for economic unfair enrichment, unjust enrichment for benefiting from these deceptive practices, but also connecting these practices to the reality of human rights concerns because of climate change and its widespread impacts. It's not just an environmental problem. It's not just a problem causing economic hardship. It is a quintessential human rights challenge that the law is starting to address, and that efforts to engage in climate washing type deception should also be considered within the realm of accountability on a human rights basis. So I want to give you a sense of what our working definition is in terms of this climate washing phenomenon that's really been only going on for the past few years in litigation around the world. Give you the historical foundations on which climate washing builds, the greenwashing and humane washing lines of cases going on in the US and around the world. Give you some examples of climate washing claims in different contexts, different theories of accountability that have been used against entities that are engaged in climate washing, and then take a look at connecting the human rights dimensions of climate change, how that has been a significant development in the law in the past decade or so, and trying to connect accountability for human rights dimensions of climate change to this practice of climate washing, and how we can engage the law to better protect against those impacts of those human rights impacts that flow from climate washing activity. This presentation is based on an article that I published last year that I'd be happy to share, and also a blog entry that was a synopsis of that longer article that I'd also be happy to share. These slides, we can certainly post them on our webpage after we post the recording for this event. So a working definition of climate washing is really, it's important to get a sense of who may be responsible for what activity and what's the nature of that activity that is potentially going to be held accountable. So these cases have been brought against both governmental and private sector entities. This presentation is going to focus on the private sector claims, but it's important to be aware that governmental entities have also been sued for this context of behavior. And it's also for both actions or products in terms of this misleading behavior called climate washing. And we'll be looking at examples of both actions and product claims that have been the subject of this line of suits. And then sometimes we're dealing with straight out false claims, just lies. But in most cases, we are looking at ways that
characterizations are seeking to cast their products or their activities in a positive light, but in a misleading way, a way that the public is likely to be confused or misunderstand what's being alleged, and give that actor the benefit of the doubt that they're engaged in something good to address climate change, when in fact they've done little or nothing. So it's that misleading line of cases and activities that's really more of a focus. So because this is a new area of law, we're still seeing use of the term greenwashing for this type of lawsuit, although climate washing is starting to become more its own domain within this area of law. But it's important to understand that climate washing is in fact narrower than greenwashing. Greenwashing includes many more environmental oriented claims that go beyond climate change. So it's important to understand that greenwashing has been a reality for about 3 decades, and it has very humble origins in the 1980s. Many of you may be aware that when you stay at a hotel, you'll often see messaging to the effect of, consider reusing your towels because this hotel is very committed to protecting the environment. And while reusing towels in hotels may contribute toward diminishing environmental impact, the reality of this messaging to the consumers was a disguised way for the hotels to protect their bottom line. It certainly helps them become more profitable if they're encouraging their customers to reuse their towels. It costs money to launder towels every day when you could do it every second or third day. It costs more money to do it the traditional way. So it was very much of an effort to mislead the public into thinking that the hotel was very environmentally conscious, when in fact it was just a way to deceive the public into thinking that, without any really meaningful sacrifices on the hotel's part. And this has been going on at a much larger scale beyond the reusing towel context for the past 3 decades. And it's so widespread that it's actually a dictionary defined term. So our basis of our point of departure here is act or practice of making a product, policy, activity appear to be more environmentally friendly or less environmentally damaging than it really is. So we're going to see lots of examples of this kind of behavior. So it's first important to understand, why is this practice so popular? And it's very common to have the private sector behaving badly when it's an area where there is little governmental regulation of that kind of activity. So we have now, since greenwashing has become so mainstream, there have been efforts to regulate greenwashing, and we'll briefly allude to some of those efforts later in the presentation. But it is the first reason why greenwashing is so popular, because the private sector can get away with it. So why wouldn't they do it? Because it helps them be more profitable. Another reality is that it's that peer pressure that other competitors are doing this kind of behavior. So many industries that might not have decided to do it on their own feel like they need to engage in this practice to remain competitive with their peers in the industries in which they operate. And then finally, and certainly last but not least, there's a lot of public pressure. We have a very conscientious consuming public now when it comes to environmental impacts of production processes and products themselves. And so the public is demanding that products be environmentally friendly. So that's another dimension of pressure on the industry to convey to the public that what they're doing is environmentally conscious, even if it isn't. They feel that pressure that's what the public of consumers wants to hear. So when we go to the narrower context of climate washing, there are 3 main contexts in which this is happening, and we'll look at the first 2. The third is also very important, but beyond the scope of this presentation. So we'll both consider the ways in which companies are
trying to mislead the public into thinking they're doing the right thing regarding their climate change compliance commitments. And then we'll also see another line of claims that relate to overstating the benefits of their product attributes with respect to the alleged carbon footprint of products, for instance, misleading the public on climate change compliance in that regard. So it's important to know that these realities, both at the governmental level and at the private sector level in the US and really around the world, have been largely exposed through both literature and through pending litigation. Very much of the awareness that was going on in the fossil fuel industry of how dangerous our continued reliance on fossil fuels to power our energy sector was with respect to exacerbating the climate change problem. The fossil fuel industry knew this. The US government knew this and still failed to regulate the industry despite that knowledge. But the private sector were really the bad guys above all else in this space, because not only did they cling to their opportunity to profit from this dangerous activity that was propelling the climate change crisis, but they also actively engaged in a disinformation campaign with the public, trying to convince the public that climate change was not human caused, that climate change is merely a natural variation in our history of the planet's climate, which is true to a very minor degree, but the science shows us the significant increase in atmospheric concentrations of greenhouse gases over the past century has been astronomically more pronounced than it has been in natural periods in our planet's past. So it's very important to understand that awareness and that effort to deceive the public is manifesting itself in a lot of different ways now with climate washing tactics. So this reality, as I mentioned, started with the greenwashing context, and I'll give you some examples of greenwashing claims. And then that practice was extended into the animal law context as well, and the food law context, because efforts to convey to the public that products were environmentally conscientious extended into also the conscientious public's interest in wanting to consume food products that were produced in a way that was less harmful to animals. Products like humanely raised chicken and cage-free eggs are examples of that, an extension of greenwashing. And then certainly within the past 10 years, really since the Paris Agreement in 2015, we've seen this rise in greenwashing, or rather climate washing claims, efforts to convey to the public that companies are doing the right thing with respect to climate change compliance. So it's not every day that you see these two images on the same slide, but this is characterizing both the greenwashing and the humane washing dimensions that predated what we're now seeing with climate washing. So you may have heard about the Volkswagen greenwashing scandal. It was internationally famous in the sense that this was an ongoing effort on the part of Volkswagen to blatantly deceive regulators with respect to its compliance with its emissions, the emissions from its automobiles. So basically, this company and others, Volkswagen certainly took the brunt of the responsibility for this. There were other manufacturers that also engaged in this practice, but they installed what was known as a defeat device in the engines of their cars. And basically, this device was able to detect when emissions regulation devices were being applied, and it conveyed to the regulator that the engine was in fact in compliance with emission controls, when in fact it wasn't. It was absolutely devious, both for consumers who thought they were doing the right thing for the environment by buying these cars, and also catastrophically bad for air quality, when in fact these cars were out of compliance for years. This was not just a 1 year and then it stopped. This went on for a period of several years.
that the regulators were being duped by these defeat devices. And fortunately, in the end, Volkswagen really had to pay the price for this deception. Very severe, multi-million-dollar penalties were ultimately applied on a variety of legal theories and many different theories of litigation for this greenwashing practice. But it was certainly an example of just how egregious this kind of behavior can be, and we're very sensitive now with how high the stakes are with climate change, that we don't want that kind of behavior to be possible with respect to climate change compliance. So we also saw this effort in the humane washing context. Tyson and Perdue, major manufacturers of poultry products, engaged in humanely raised chicken manifestations to the public. So their a particular line of their chicken products had labels that said these chickens are humanely raised. And ultimately, when they were investigated, the investigations were able to determine that humanely raised chickens cost more than their traditional chickens, but in fact, the production processes were the same. So again, flagrantly duping the public into thinking they were doing the right thing for animals by buying this product. And in fact, the company was simply profiting by that deception because they were not doing anything beyond their traditional production practices. So when we transition to climate washing, we're seeing some of that behavior, perhaps to a less flagrant degree as those examples of Volkswagen and Tyson and Perdue. But I start with an example from plant-based food, meat and milk products, because I'm a plant-based eater. I have a lot of respect for these companies, and yet they're engaged in climate washing behavior that should be held accountable just like anybody else. So the examples, the example from Oatly, for instance, is a company that sells oat milk, an alternative to traditional dairy milk. And it alleged that the carbon footprint of oat milk was 75% less impactful than traditional dairy milk. And that was an overstatement. When they were investigated, ultimately the climate benefit for using oat milk compared to dairy milk was about 40 to 50%, not 75%. And so it was an exaggeration of the climate benefit of their product, and they were held accountable for that overstatement and deception of the public. Certainly, Exxon and Chevron are leading the pack in terms of the ways they have engaged in greenwashing, climate washing, and typically with respect to conveying to the public that they are transitioning away from their reliance on fossil fuels as the focus of their business model. So there's all kinds of claims brought by all kinds of entities, whether it's shareholders or the general public or states and cities, all seeking to hold these companies and other multinational oil and gas companies accountable for misleading the public about their efforts to take us on that path toward a green and renewable energy future. So we've seen it recently also with the cruise industry, and making a claim that liquefied natural gas is clean, renewable, and sustainable. No, it isn't. It's not any of those three things, and that's just a flagrant misstatement about what the science tells us regarding liquefied natural gas. It is a form of fossil fuels, and an uninformed member of the public would be less familiar with liquefied natural gas compared to oil and think, wow, they're doing a great thing for the environment. I want to choose this cruise industry for my next vacation. So they were held accountable for that deception. More disturbing still is this industry-wide embrace of blue hydrogen. Blue hydrogen is something that is better, no question. It's better than reliance on traditional forms of fossil fuels. However, it is not the answer to get us to a clean and renewable energy future by any means. It is still fossil fuel intensive, carbon intensive, in the sense that there are threats with respect to transportation and storage of blue hydrogen. And those are typically left out of the calculus in the proponents of blue hydrogen as this being a great
opportunity to transition away from fossil fuels, when in fact it's really nothing more than a baby step. And then certainly one that got a lot of attention, KLM Airlines is using carbon offsets and alleging that airplane travel is therefore sustainable because carbon offsets are being used. That's a flat out lie and deceptive statement. Airplane travel is one of the most carbon intensive activities on the planet, and merely because the airline is engaging in carbon offsets does not make it sustainable. And it made this general statement that the airline was on track to achieve net zero commitments by 2050. And it gave absolutely no evidence of what on track meant. It just wanted to convey that feel-good message to the public that we're trying our best and we are on track to achieve net zero by 2050. And they made this claim in 2022. So why would we believe what they're saying if they give us no evidence in terms of a short-term and medium-term evidence of working toward that goal, rather than just saying it? Talk is cheap, and they were held accountable for that deception. And that's just a screenshot of the case that just came down, the decision earlier this year, that this is a very promising development, that there is accountability already for these climate washing behaviors. So that is a source of encouragement, but nonetheless, it's just the beginning. So I was traveling on a Delta flight recently, and on my screen I see this message, and they probably should have thought twice. They should have checked to see if there's an environmental lawyer on the flight, because this is yet another example of empty language that it could very well be held accountable for a climate washing claim. What does accelerating our push mean? That's just empty rhetoric that is trying to make the customers feel good that this airline is helping us become more green and sustainable, when in fact it really means nothing. It means that they're trying to do better, and that's utterly meaningless to the consumers. So there have been a lot of legal theories in this regard about how to hold climate washing actors accountable, but human rights has not been a part of that. So that's what I want to bring your attention to. It's important to understand what climate change has to do with human rights. This has been a burgeoning area of the law in the past decade, really post-Paris Agreement. The Paris Agreement actually has a very small but impactful sentence in its preamble that talks about climate change having human rights implications. And that has really triggered a lot of this thinking and litigation about holding government and private sector entities accountable for human rights violations associated with climate change compliance. So this is a list of examples in the US and around the world. I don't have time to go through each one. Again, I'm happy to post these slides. So it was the Inuit petition way back in 2007 that started this connection between climate change and human rights. This is an indigenous community in the Arctic, and alleged that the US's failure to be a party to the Kyoto Protocol on climate change at that time was accelerating the loss of Arctic sea ice, or Arctic ice, on which the Inuit community depends. And they fashioned this very creative way of saying all different kinds of human rights were being violated because of that failure to participate in the climate change agreement. And so that amounted ultimately to what they characterized as a right to be cold, their way of life, how they define themselves, how they go about their daily lives was fundamentally threatened in a very disturbing human rights way. And they did not prevail in that petition, but it essentially launched the climate change and human rights movement, and much success has followed. There's a whole line of cases regarding the human rights dimensions of climate change that have been brought by youth plaintiffs in the US and around the world, and they have been very successful in alleging government failure to act on climate change as ambitiously as governments should, ultimately is a threat to human rights of youth plaintiffs. And very recently in a case in Switzerland, even elderly women were considered a protected population against the human rights impacts of climate change, because they are disproportionately vulnerable to extreme heat because of their age. And that was a European
Court of Human Rights claims. So that has widespread implications now moving forward because it affects many, many countries other than Switzerland. And here's a screenshot of a recent Human Rights Committee, UN Human Rights Committee decision that Australia violated the rights of indigenous peoples in the Torres Strait Islands that are part of Australia because of Australia's failure to regulate climate change ambitiously. So basically, the connection here is that if climate change generally has human rights implications, and these companies have commitments to comply with climate change commitments, non-compliance with those commitments can threaten adverse human rights consequences. And climate washing should be considered a form of non-compliance with those climate change commitments that the companies have. And that's the connection, that if a company is engaging in climate washing, they are fundamentally threatening human rights that vulnerable communities around the world hold and should not be threatened by these climate change impacts on their human rights because of this climate washing behavior. So basically, this can be built into what this is. There's a field called climate due diligence, basically, that the private sector is building in awareness of climate change impacts into how it does business. And there are ways of requiring the private sector to convey what they understand about the potential impacts of their activity through information access and disclosure to their proposed activities. And this is both at the domestic and international levels in terms of building in a human rights lens to how the private sector is doing business. And at the US level, we have the greenwashing regulations are called the Green Guides, and those are in the process of being updated this year, and they are meant to be more strict and more broad-based, such that climate washing might be something that is regulated under the Federal Trade Commission's efforts to regulate greenwashing and climate washing. And the EU has a very ambitious effort in this regard, and the US could certainly learn from how effective the EU has been in holding the private sector accountable for greenwashing and climate washing efforts. They don't even allow the use of terms like climate friendly and climate neutral, and they don't allow the use of carbon offsets in how a company calculates its climate change compliance. So very, very ambitious standards in the EU. So the idea is that if companies are going to tell us how they are on their way to complying with their climate change commitments, these what they convey to the public has to be credible, measurable, ambitious, because the climate crisis is an emergency. It needs to be handled with care and ambition and clarity to the public about what's being addressed to what degree. And there need to be these short-term and medium goals and the evidence that these short-term and medium goals are being met, and not just empty promises about we're on track to doing what you want us to do with nothing else. So thank you very much for your attention, and I look forward to your comments and questions. Entonces, a continuación, vamos a dar paso a ronda de preguntas. Lo que quiero es ok, a continuación, la ponencia a cargo de la doctora Karina Navarro. Ponencia va a estar relacionada con la presentación y el medio de la protección del medio ambiente. Sí. Ahí para que se vea, ahí vamos. Ok, como les decía, ponencia va a estar relacionada con la presentación y el medio ambiente. Nuestra Constitución comenzó con un recuento por parte de la Constitución y el fue la primera Constitución que realizó el asunto ambiental de la Constitución del 1979, con una reforma que hubo en el año 33, en la cual, entre los derechos civiles que establecía que todos los ciudadanos tienen el derecho a vivir en un ambiente sano. En 1986 existe otra reforma a esta Constitución en la cual se establece una sección sobre el medio ambiente,
pero es la Constitución del 1998 la que efectivamente nos establece una relación de del medio, de la protección del medio ambiente con la tributación. Al señalar dentro de la Constitución política como instrumento económico para la protección del medio ambiente, la inclusión de los incentivos tributarios. Y así, en la Constitución actual, la del 2008, nos establece en el artículo 300 un extra fiscal del tributo al indicar que no solamente se da para la recaudación tributaria, para generar ingresos para el Estado del tributo, sino también para promover conductas económicamente responsables. Esto está en el artículo 300. Pero llegamos a la conclusión de que el tributo como tal es para generar ingresos, no para adecuar conductas. Sin embargo, con esta promoción de la preservación del medio ambiente, se crea una figura del tributo ambiental. Y es así que nosotros no tenemos definido en el Código Tributario, pero en el Código Tributario Ambiental para América Latina, por la OCDE del año 2003, nos define el tributo ambiental como aquel como hacer cuyo objeto imposible está constituido por actos o hechos que inciden negativamente sobre el medio ambiente o que provocan una expresión pública o de tutela medioambiental. También se entra en la consideración de tributos medioambientales aquellas prestaciones pecuniarias o activas de carácter público que presenten gracias comunes a varias de las categorías tributarias definidas en el artículo 26 de este modelo del Código Tributario. Y es así como nosotros llegamos a hacernos la pregunta: ¿por qué el aspecto tributario puede incidir en la protección medioambiental? Una de las razones que encontramos es porque en las políticas públicas se encuentra efectivamente la preservación de la naturaleza. Y el tributo, muy bien, como instrumento económico, podría persuadir a lograr esta protección de la naturaleza. La segunda razón por la cual se puede incluir a la tributación en la protección del medio ambiente es porque nuestra Constitución, como antes le dije, ya establece esa relación del tributo con el medio ambiente al sostener que la política tributaria podrá promover, a través de la política tributaria se podrá promover las conductas económicamente responsables. La otra razón para poder establecer es porque a través del tributo se puede provocar que el costo de la contaminación sea a cargo de ese agente contaminador. Y esto se puede hacer porque el tributo es un instrumento económico. Aquí podemos ver claramente la situación del principio entre contaminación. Otra razón por la cual se lo puede mostrar es porque el aspecto del incentivo no solamente está incluido, sino que pueden existir beneficios tributarios a través del tributo que se pueden lograr moderación de conducta. Otra situación es porque, si no es cierto, el tributo es un ingreso, ¿verdad? Lo que se busca es el desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible es el desarrollo económico, pero conservando la naturaleza. Se llega a la conclusión que siempre va a existir contaminación, porque siempre va a existir desarrollo económico, pero eso se puede mitigar un poco a través de los ciclos. Y este es el panorama a través del cual el Ecuador se ha desarrollado con la implementación de la protección del medio ambiente a través de la tributación, y encontramos que lo ha hecho el Ecuador a través de dos clases de tributos, los impuestos y las taxas. El impuesto, a partir del 2010, la Constitución es del 2008, pero recién en el 2010, encontramos que se promulgan dos impuestos: el impuesto a la contaminación vehicular y el impuesto redimible sobre las botellas. ¿En qué consistía ese impuesto a la contaminación vehicular? Era que todo vehículo superior a 1.500 centímetros cúbicos tenía que pagar el impuesto, que estaba relacionado también con el abandono económico.
¿Por qué se lo hacía en función artificiales? Porque a mayor artificiales, mayor utilización de gasolina y en consecuencia mayor combustible. Pero ¿qué sucedió en ese impuesto? Sucedieron dos cosas. Primero, se estableció una rebaja para aquellos vehículos que superaban los 2.500 centímetros cúbicos y más de 5 años. Se hace que durante los 3 primeros años tenían una rebaja del 80%. Y después de 2 años, y en los 2 primeros tenían una rebaja de 2 años, el 50% de vehículos. Después hubo una reforma en el año 2016, en donde se incluyeron 2 años más de rebaja del 50%. ¿Okay? Pero ¿qué sucedió aquí? Es como este impuesto se lo pagaba con la matrícula del vehículo, eso ocasionaba que la matrícula se empate. Vino la protesta y ese impuesto termina siendo derogado en el 2019. Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos vamos al registro oficial de la reforma de la declaración de ley del dicho impuesto, lo que se señala es que, se puede decir, que la reforma del 2016 había incluido los 2 años adicionales del 50% de rebaja, que con eso no se había conseguido cuál era el objetivo del impuesto. La verdad es que con tanta rebaja tampoco se iba a conseguir 2 cosas. Evitar que se siga comprando ese tipo de vehículos, estamos claros, y evitar la contaminación. Entonces, prácticamente fue derogado, pero fue derogado más por el costo de la matrícula que es el significado. El otro impuesto que pertenece al impuesto verde, es el impuesto redimible sobre los botellas. ¿Quiénes pagan ese impuesto? Ese impuesto lo pagan aquellos embotelladores de bebidas que utilicen esas botellas plásticas no reutilizables y los importadores de bebidas que tengan ese impuesto. ¿Cuál es el impuesto? De 2 centavos por botella. ¿Pero por qué es reducido? Porque resulta que las botellas pueden ser recicladas y al reciclador le pagan 12. Es decir, el Estado no está recibiendo absolutamente nada por ese impuesto, porque por un lado lo paga y por el otro lado el Estado lo desembolsa. Lo que significa un poco para el Estado. Un poco, porque no están generando ningún ingreso. Sin embargo, se puede aceptar ese costo con el argumento de que no existan botellas plásticas afectando a la naturaleza. Y por eso que nosotros no encontramos botellas plásticas botadas. ¿Por qué? Porque cada botella plástica significa 2 centavos para el reciclaje. Entonces, aquí vemos este impuesto a las botellas plásticas, efectivamente sí consumiría modificar la conducta del individuo al evitar la basura, colocar basura por esta cosa. A nivel de casas, los términos de casas, pero son a través de órganos excepcionales, que no son principalmente las municipalidades, y estas casas están más dirigidas a tratar de mejorar o cancelar la contaminación existente por los efectos de las industrias. A nivel de beneficios tributarios, encontramos que en el impuesto a la renta encontramos beneficios tributarios con respecto a los ingresos provenientes de inversiones destinadas a todo objeto que tenga que ver con la preservación de la naturaleza. Tenemos también exoneraciones para efectos no exoneraciones, reducción de la tarifa del impuesto a la renta para las empresas que se dediquen a actividades de carácter sostenible. Y tenemos deducciones con respecto a maquinaria que se utilice para energías no tradicionales. Y en el IVA tenemos casos de tarifa cero en el caso de autos eléctricos, lo mismo tenemos en el caso de ICE. Y en el ICE también tenemos que existe una prohibición a las empresas que velan sus productos de
de alcohol, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, que sean contaminantes. Pero como conclusión, yo particularmente considero que no se, que los impuestos ambientales como tales no cumplen su razón de ser. ¿Por qué no cumplen su razón de ser? Porque el pagar un impuesto significa que de una u otra forma va a afectar el costo del producto. Y al afectar el costo del producto, quien lo va a terminar pagando por el efecto de la transferencia, lo va a terminar pagando el consumidor. Y el agente contaminador lo que haría es perder un poco de liquidez en el momento que lo paga, pero lo recupera en el precio del producto. Yo lo que estimo es que cómo se podría realmente que el mundo pueda promover un cambio para llevar una vida saludable, sería a través de los estudios. Es decir, provocando beneficios simultáneos a la industria por la no contaminación, más no ponerle un impuesto por la contaminación, porque eso lo que llevaría es prácticamente a darle como un permiso para la contaminación. Muchísimas gracias. Ahora nosotros tenemos el espacio para las preguntas, tanto del plan de estar como del plan de pregunta, del plan de hablar. Ahora, me indica, la Universidad Ecuatoriana, aquí tiene nuevamente a decir que el Código Orgánico del Ambiente aparentemente confunde y incluye la natura con el desfavorabilidad, al punto que permite llegar a llenar lagunas legales e incluso vacíos de información. ¿Cómo entender esta norma legal? ¿Podría haber una inconstitucionalidad por la libertad del principio o debería interpretarse como una norma legal que da paso y principio de la libertad? Escuchamos. Gracias. Bien, excelente pregunta, abogado Hugo, profesor de la Universidad de San Francisco, quien también ha colaborado con George Washington en ciertos eventos. Bien, el artículo 9, numeral 5 del Código Orgánico Ambiental es un artículo interesante. Como les comenté, estos principios están en nuestra legislación y el artículo 5 nombra a este principio como indubio pro natura. Sin embargo, a mi criterio, tanto el principio indubio pro natura, que recordemos es una sola disposición de ambigüedad o vaguedad, y también, complementariamente, el principio de favorabilidad que se da entre conflicto de normas, están abarcados en este artículo. Claro, la redacción no es la más clara, pero la Corte ha interpretado este artículo porque, como les dije, también se encuentra en nivel constitucional y la Corte sí ha delimitado y ha dicho y ha categorizado primero lo que es el contenido del indubio pro natura y por otro lado el de favorabilidad ambiental. Son principios que se complementan. Así que yo creo que ese artículo incluye ambos de los principios que expliqué. No creo que debería extenderse a una declaración de inconstitucionalidad del artículo. Lo único que me preocupa es que, y también ya hablé con esto de los límites, ¿no? Es qué tanto este artículo faculta a las Cortes citando expresamente, a completar la falta de información que se puede dar al momento de interpretar una norma. Y lo digo porque no queremos jueces legisladores, ¿correcto? Los jueces lo que hacen es interpretar la norma y lo hacen a través de directrices que la misma norma les da, como el principio indubio pro natura. Entonces, sin duda hay una línea delicada a través de la cual el juez debe interpretar la norma de la forma más favorable, pero no crear su propia norma, ¿correcto? No excederse de la norma y empezar a convertirse en una especie de juez legislador, lo cual no es deseable pues, en
en un Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Adicionalmente, tenemos una pregunta aquí de la Buenos días, gracias por el periodismo. Quisiera saber por qué, siendo nuestra constitución tan realista con la naturaleza, existe conocer como un espacio de servicios para las empresas, para los organismos. Porque hemos cambiado beneficios prioritarios para que un departamento que paguen para que puedan solicitar. Existen, podría existir dos razones. La primera razón es, bueno, como les decía, bueno, agradezco la pregunta y además agradezco el hecho de que pueda estar participando en este encuentro, tanto a mi querido exalumno Fernando Muñoz como al decano de la Universidad de Washington, que me sucedió. A ver, ¿cuáles serían las razones? La primera razón podría ser es porque todo beneficio tributario llega llega a provocar un menor impuesto a pagar. Esa es una de las podría ser una de las razones. Y la segunda razón es porque para estimular estas prácticas ambientales conlleva estudio y dinero para las empresas. Y para el control por parte del Estado también eso llevaría dinero en los estudios. Y sería un poco difícil controlar. Por eso es que los estímulos tributarios están relacionados más con aplicados directamente a no utilización de productos contaminantes, a la utilización de energías no tradicionales. Por eso es que la importación de paneles solares está con tarifa cero. O sea, es más para el estilo, más que para la práctica, porque el problema de la práctica conllevaría una auditoría y la auditoría provoca costos para el Estado. Esa sería la pregunta. tenemos preguntas. Les agradezco a todos los participación en este seminario. Obviamente, todas las técnicas que estuvieron en la virtual, como en la presencial. A continuación, los servicios médicos haremos un periodo de sesión. ¿Sí me escuchan? Adelante. Bueno, a nombre de la facultad, agradecemos por la participación de la universidad. Yo creo que es sumamente necesario continuar con este tema de derecho ambiental, de derecho administrativo, y tener un vínculo mucho más cercano con las universidades avenidas. Inclusive, participar, si no se participe en pasantía o curso o una maestría, también como el derecho español, es muy positivo para nuestro país. Entonces, a nombre de la facultad, agradezco al profesor Abad, a Fernando, nuevamente por esta charla y que sea la primera de muchas más. Muchísimas gracias. A nombre de la facultad. Muchas gracias.